noches a todos y a todas. Bienvenidos a la segunda de los episodios que vamos a tener en este ciclo de conferencias con motivo del 75 aniversario de la llegada de la imagen de Jesús Nazareno a Cartagena. Estudiamos en Cartagena en diferentes colegios, pero coincidimos en la Universidad de Murcia a la hora de hacer Historia del Arte. Hace 4 años nos sentamos aquí en esta misma mesa y yo he visto cosas muy buenas de José Francisco, como que había estudiado en la Universidad de Murcia, que era un especialista universitario en gestión urbanística por la Universidad Politécnica de Valencia, que había hecho máster de restauración por la Universidad Politécnica de Cartagena, había sido profesor de secundaria en el Instituto Isaac Peral, aquí en Cartagena, lo mismo que yo actualmente, que ha sido profesor de la Universidad de Murcia, de Historia del Arte, y también de la UNED, de la misma especialidad. Pero han pasado 4 años y el currículum de José Francisco, como yo ya dije aquí hace 4 años, ha crecido de una manera exponencial, tanto como que yo no dije la cantidad de conferencias que ha impartido sobre el tema de Capuz desde 2014 en Cuenca, en Lorca, en Cieza, que ha puesto el nombre de Capuz en colaboración con David Cubillo Capuz en España, que ha reactivado un escultor que aquí en Cartagena es muy conocido, pero que a nivel de España lo tienen que conocer más, y las flores, entre comillas, que yo le echaba a José Francisco se cumplieron, aunque me decía que no, pero se han ido cumpliendo con los años, porque, como digo, ha llegado incluso aquí en Cartagena a descubrirnos que una cosa tan conocida como el San Juan de Capuz no es la imagen de su hijo, está tomado de su hijo, sino que está tomado un busto romano del siglo II después de Cristo. La inspiración del escultor, hasta eso ha llegado a profundizar José Francisco. Yo deciros que es autor de 2 libros, cuando dentro de la Biblioteca Pasionaria de Cartagena, cosa que no dije en la anterior presentación, porque todo el mundo ha leído Configuración Estética de las Procesiones cartageneras, porque para muchos, entre los que me incluyo, es un libro de referencia para descubrir cómo se ha configurado esta Semana Santa que hoy día podemos disfrutar. Pero no digo más que el último libro, el de González Moreno, el Clasicismo Renovado, pone un capítulo, o escribe un capítulo de oro en la historia de González Moreno y la escultura, que no solo para la cofradía, sino que realizó el escultor en relación a la escultura religiosa. Yo creo que es una suerte tener a José Francisco. Sé que es amigo mío, que cada vez que vaya a hacer un ciclo de conferencias sobre el tema de arte y alguien me encargue algo, José Francisco va a estar en él, porque es una autoridad en la materia y porque, a pesar de los follones que vamos a tener esta noche con las imágenes, creo que va a ser un goce y un placer poder escucharlo hablarnos de la iconografía del Nazareno en España. Con vosotros, José Francisco López. Yo he titulado la charla esta, como podemos ver ahí, la imagen del héroe, la renovación iconográfica del Nazareno por el escultor Capuz, y esa será la conclusión a la que poco a poco espero podamos ir llegando. Decíamos que al principio del arte cristiano eran representaciones simbólicas las que se hacían de la crucifixión y por tanto de la cruz como el elemento principal. Pero ya vemos en este sarcófago paleocristiano del siglo IV en los museos vaticanos como en la escena central está presidida por esa representación simbólica de la cruz bajo la que aparecen los soldados romanos que custodiaban el sepulcro y coronando la cruz, el crismón, rodeado con la corona de laurel, del laurel de la victoria, que se convirtió en el emblema del emperador Constantino y a partir de ahí de los emperadores cristianos romanos, ¿no? En el mismo sarcófago, en otra de las escenas, aparece este personaje sobre el que hay controversia sobre si podría ser una representación del propio Cristo portando la cruz, pero ya vemos que no de una manera naturalista, sino la cruz como un elemento de triunfo que será el final al que llegaremos al cabo de casi 20 siglos, ¿no? O bien si pudiera ser otro de los personajes auxiliares, como podía ser el que preparaba la cruz para entregarla y que Cristo aceptara el camino del Calvario.
Durante el periodo románico, la cruz sigue manteniendo ese significado simbólico, como el trono de Cristo. Los crucificados son de carácter, pues eso es, simbólico, no se representa el sufrimiento de Cristo, sino que Cristo reina desde la cruz como un rey, como un señor feudal, revestido con una túnica lujosa. Y habrá que esperar al momento del gótico, cuando la piedad popular se desarrolla mucho más, y es el momento en el que se desarrolla también la iconografía a través de las tradiciones piadosas, y se busca una religiosidad que esté más en contacto con la realidad del hombre, con el mundo sensible, abandonando esos elementos de carácter estrictamente simbólico para apelar más a la compasión. Aquí vemos pues, uno de los retablos góticos en Burgos, un retablo de origen flamenco, donde se representa en conjunto es la Pasión de Cristo, pero presidido por la escena central de toda la Pasión, que es la del Nazareno. Ahí vemos todo el retablo de la Pasión y esa escena central presidido por el Nazareno con Cristo, con la cruz a cuestas, camino del Calvario. En otras ocasiones, la representación de Cristo portando la cruz reviste también, aunque sea de una manera sensible, pero sí ese carácter más simbólico al fusionar el tema de Cristo con la cruz a cuestas con el de Cristo varón de dolores, ¿no? Ya no es tanto la representación de la narración del episodio de Cristo camino del Calvario, como la representación de Cristo mostrando pues, todas las señales del martirio, de la pasión, y portando la cruz también como un elemento de triunfo. Ese mismo carácter es el que se impone en los tiempos iniciales, en el Renacimiento. Vemos aquí este denominado Nazareno de las Fatigas de la iglesia de la Magdalena de Sevilla, donde de nuevo el Nazareno es prácticamente un atributo de la cruz. Lo importante es la cruz y como tal pues se presenta revestida de materiales preciosos, en carey y en filigrana de plata. Es decir, que no se atiende tanto a la narración del episodio concreto como a esa representación simbólica mostrando Cristo, la cruz, como el elemento de la salvación. Como decía, serían los franciscanos, a raíz de la custodia en los santos lugares, los que difundirían la práctica piadosa del Vía Crucis. Vamos a ir rápido con esto. Aquí vemos un grabado que pretende representar el entorno de la ciudad de Jerusalén, a las afueras de las murallas de Jerusalén, con el recorrido por la Vía Dolorosa y el Calvario, con la crucifixión, y debajo el entierro de Cristo en el sepulcro. Bien, pues ese paisaje es el que se pretende evocar en todos aquellos sitios donde se habilita un calvario, como en el caso de Cartagena, en el Monte Calvario, o, por ejemplo, en esta escena que corresponde al Calvario de Lorca, con el rezo del Vía Crucis, en la mañana del Viernes Santo, donde vemos que junto a la participación del pueblo rezando el Vía Crucis, se incorporó también las insignias, las imágenes de los personajes principales que intervienen en ese drama y que luego daría lugar al desarrollo de las procesiones. O como en la otra circunstancia que decíamos, ¿no?, la composición de esos misterios, de esos cuadros escénicos, que una vez que pasan de los actores a las imágenes, para tenerlos de manera permanente, darían lugar a los pasos procesionales. Este es el caso, aquí es una fotografía de Rodrigo, también en Lorca, en el siglo XIX, representando pues, precisamente la calle de la Amargura, ¿no? Avanzando en cuanto a la imagen del Nazareno ya con un carácter procesional, una de las más antiguas es esta imagen del Nazareno de Priego de Córdoba, de Pablo de Rojas, que es un nazareno de la segunda mitad del siglo XVI,
cuando se puede considerar como una transición ya hacia la imagen prototípica en el barroco, una imagen de talla completa, con la túnica, con esa estofa y a la manera del Renacimiento, pero que posteriormente se barroquiza, podemos decir, entre comillas, con la incorporación de los postizos, tanto el pelo como la túnica en terciopelo bordada en oro. Son elementos barroquizantes que se van a incorporar a muchas imágenes anteriores, tanto medievales como del Renacimiento. Pero sí es interesante que nos quedemos con esta imagen del Nazareno de Pablo de Rojas de finales del XVI, a pesar de ese revestimiento barroco, cómo muestra en el rostro y en la composición general ese carácter sereno que caracteriza a la escultura clásica, que es el modelo de la escultura del Renacimiento, ¿no? Habrá que esperar precisamente al siglo XX para que se vuelva a recuperar ese mismo carácter, como veremos, por ejemplo, en la imagen del Nazareno de Capuz. En esa corriente de nazarenos manieristas de finales del XVI, tenemos también el Nazareno de la Sangre de Antequera, donde de nuevo la imagen del Nazareno no aparece portando la cruz camino del Calvario, sino más bien como en un gesto de aceptación de la pasión. Es lo que se denomina el abrazo de la cruz, ¿no? Cristo aceptando la cruz. Y de nuevo la cruz adquiere pues esa relevancia, significándola pues de nuevo con todos los materiales más ricos posibles. Eso además se enfatiza mediante la procesión al presentar la imagen de Cristo abrazando la cruz bajo palio, ¿no? Como un elemento más para destacar ese carácter que no es tanto de incorporación a la práctica del Vía Crucis como de veneración del símbolo de la cruz bajo ese baldaquino, ¿no? Bueno. También en la misma ciudad de Antequera, el Nazareno del Dulce Nombre, de nuevo otra imagen también manierista de finales del siglo XVI, pero barroquizada con la túnica posterior, y que nos llamará la atención en comparación con las que veremos a continuación ya del pleno periodo barroco, cómo la imagen de Cristo presenta esa composición en contraposto, ¿no? Desplazando del eje central de la imagen, marcado por la dirección de la cruz, destacando hacia un lado el rostro de Cristo que se yergue airoso a la manera clásica, y eso ya nos puede recordar alguna cosa. De todas formas, la imagen que va a inaugurar, o que ya que se hace de una manera expresamente para la procesión, aún en esos primeros años del siglo XVII, a caballo entre los dos siglos, sería la del Nazareno del Silencio, que vemos aquí en un grabado antiguo, también de Sevilla. Lo vemos en el altar de cultos. De nuevo, es una imagen del Nazareno abrazando la cruz. No es el Nazareno portando la cruz, pero sí que se trata ya con un carácter procesional, es decir, Cristo aparece dando los pasos sobre el monte y se reviste pues, con todos los aditamentos de los postizos de la túnica, que proporciona ese carácter más naturalista, más próximo a la religiosidad ya del barroco, que busca pues, la compasión, es decir, que el que observa el paso de la imagen padezca con la imagen de Cristo, con lo que representa la imagen de Cristo, todas las tribulaciones de la pasión. Pero ese carácter de abrazar la cruz, como en el que se complementa la imagen de Cristo con la cruz, ¿no? Como símbolo, pues se pone también de manifiesto en los altares de culto, donde por un lado aparece Cristo con la posición de las manos modificadas y detrás como un altar de la Santa Cruz. O sea que se complementan las dos ideas.
ya decididamente en la estética barroca, aun con una imagen bastante mesurada también, sería el Nazareno de Pasión de Martínez Montañés en Sevilla, hacia 1610, principios del siglo XVII. Desde luego, esta imagen utiliza ya todos los resortes del arte barroco, es decir, provocar en el que observa la imagen del Nazareno al paso de la procesión, pues esa compasión, ese padecer con la propia imagen que está viendo en la procesión. Para eso, la imagen de Cristo también dirige su mirada cabizbaja, va reflejando precisamente los padecimientos, no es ya un Nazareno airoso, victorioso, que abraza la cruz como un símbolo de la victoria de la redención, sino que se muestra en toda la crudeza del padecimiento de la pasión. Aun cuando en los cultos cuaresmales se expone al besapié, Montañés, pues como era habitual también en sus imágenes, utiliza esos resortes para hacer recaer sobre el devoto que se acerca a ese acto piadoso del besapié la mirada de Cristo como una especie de reproche también, ¿no? Igual que ocurría con el crucificado de la Clemencia del propio Montañés en la Catedral de Sevilla. Nada que ver este rostro de Montañés con el que veíamos anteriormente de Pablo de Rojas con el Nazareno de Priego, ese rostro sereno, ¿no? Noble, tranquilo, con este otro rostro atormentado de Montañés y que aún se quedará corto en cuanto a la expresión del dramatismo comparado con la versión de Juan de Mesa con el famoso Jesús del Gran Poder, de solo unos años después. En el Nazareno del Gran Poder, en el Jesús del Gran Poder, Juan de Mesa ya explota todos los recursos del arte barroco. Frente a esos cabellos mesados característicos de Montañés, ahora la cabeza del Nazareno, que tiene que destacar por encima de todos los aditamentos que son postizos, y para los que ya se ha hecho pensando en eso la imagen, adquiere ese volumen tan extraordinario, habitual en las obras de Juan de Mesa, con las coronas de espinas, que en sí mismos son todo un símbolo de la pasión. Y, por supuesto, la imagen del propio Nazareno, enfatizando la zancada, poniendo más de relieve precisamente ese carácter ambulante de la imagen, que está realizada, pensada para ese momento, para la procesión de Semana Santa. Ese va a ser, desde entonces, pues el modelo de referencia de todas las imágenes barrocas del Nazareno. Una imagen con la que todo el pueblo, en torno a esa imagen, participa en esa práctica piadosa del Vía Crucis, que ya se ha ido complicando poco a poco con todo el aparato y el exorno del barroco. Otros modelos algo más comedidos y que serán más habituales, la escuela granadina y todo el Levante, como este otro nazareno, el antiguo Nazareno del Paso de Málaga, desaparecido, que luego sustituiría Benlliure, o nuestro Nazareno primitivo, o el anterior a los que hace Capuz, que se ha atribuido con buen criterio, me parece a mí, por Agustín Alcaraz, como una posible obra de Nicolás de Bussy. Pero son esas imágenes donde adquiere una importancia determinante, pues todos los aditamentos, por supuesto las vestiduras, los bordados, pero también el pelo, de tal manera que la imagen de Jesús Nazareno, de Jesús con la cruz a cuestas, adquiera un mayor carácter de naturalidad a la hora de pasear por las calles en el trono procesional, ¿no?
o la imagen del Nazareno de la Cofradía de Jesús de Murcia, la Cofradía de los Salcillos, que precisamente el titular es el único que no es de Salcillo, y que pone de manifiesto una vez más la importancia de los cofrades en la composición general de la imagen. De hecho, esta imagen se recompone con varios elementos y después es todo el aditamento de los postizos lo que le da su carácter de imagen procesional, definitiva. Posteriormente hay otros grandes ejemplos en la iconografía del Nazareno, como el famoso Nazareno de la Roldana, de Luisa Roldán, ya en el barroco más avanzado, actualmente en Sisante, pueblo de Cuenca, por eso se conoce también como el Nazareno de Sisante, y que solo sale en procesión cada 10 años, que es un elemento que contribuye precisamente a mitificar también de alguna manera el carácter excepcional de la talla, ¿no? de esa imagen del Nazareno de la Roldana. Una imagen que fue restaurada después de la guerra, tuvo bastantes desperfectos, y fue restaurada por Cubillos Valera. Avanzando el barroco en el siglo XVII y ya en el XVIII también encontramos composiciones. Hasta ahora hemos estado viendo la imagen del Nazareno de manera aislada, y eso es en lo que nos vamos a centrar, pero no se puede olvidar que junto a esa participación de la imagen del Nazareno como una imagen aislada, ya fuera en procesiones organizadas a modo de recorrido del Vía Crucis o incluso como imágenes utilizadas para celebrar de alguna manera el teatro sacro en la calle, ¿no? Con la celebración del paso del encuentro, ¿no? Que es algo habitual en muchas ciudades y que se ha conservado en pocos sitios, como por ejemplo en Cartagena, o también se puede trasladar a un solo paso la escena que se representaba antes con varias imágenes, cada una en su trono, como en este caso en Cádiz. Volviendo a Cartagena, el nazareno que presidía el camarín de la capilla de los Marrajos en la iglesia de Santo Domingo, lo que se trataba, como todos sabemos, era de sacar precisamente esa capilla en la que se representa en el retablo la calle de la Amargura, ponerla en escena a lo largo de las calles de la ciudad, de tal manera que se pudiera transformar las calles de Cartagena en esa calle de la Amargura de Jerusalén, en algo parecido, equivalente a lo que veíamos antes con los calvarios en las afueras de las ciudades. Bueno, he incluido aquí esta fotografía, podemos ver que, aunque bastante diferente, bueno, y sobre todo en calidad, pero de alguna manera se ha conservado totalmente la iconografía, el discurso del retablo, que recientemente hemos podido completar con la incorporación de la imagen de la Verónica. Era este nazareno, pues una imagen, como hemos visto, que respondía a los cánones tradicionales heredados del barroco, ¿no? Con esa importancia de los postizos, y es en la época de los años 20 cuando la cofradía acomete la renovación de todo su patrimonio, no solo de las imágenes, también de los tronos, y con la idea sobre todo de incorporar grupos procesionales, porque la cofradía marraja se articulaba en torno a imágenes aisladas. Es verdad que eran las imágenes, y son las imágenes cruciales de la Pasión. El Nazareno, que ya hemos visto que es la imagen en torno a la que se puede considerar que se organizan realmente las procesiones de Semana Santa, el crucificado, por supuesto, el sepulcro, el Cristo yacente, y las imágenes pues, de la Virgen de la Soledad, de San Juan, de las Marías, pero todo eran imágenes aisladas que respondían al modelo de esas representaciones teatralizadas del barroco. Como todos sabemos, la rivalidad entre las dos grandes cofradías, entre marrajos y californios,
pues hace que en este momento de nuevo resurgir de la Semana Santa en Cartagena, al amparo también del buen momento económico y cultural y artístico de la ciudad en esos años iniciales del siglo XX, pues los marrajos quieran también hacer frente a los grandes grupos de salsillo que atesoraban los californios, ¿no? Y con esa idea se empieza la renovación que todos conocemos de las imágenes, la incorporación de la piedad, del Santo Sepulcro, del Cristo yacente y del descendimiento. Pero no queda ahí la cosa, y don Juan Antonio Gómez Quiles, el que fuera el hermano mayor y el gran impulsor de esa renovación, y también el gran mecenas, claro, le encarga también a Capuz la imagen del titular de la cofradía, lo que traería pues no pocos problemas, como ya sabemos. Esto no sé por qué viene aquí, pero bueno. Bien, esta era la imagen barroca que decíamos del titular de los marrajos, y la imagen que realiza Capuz en el año 1931. Realmente, en cuanto a la composición general, no se pueden apreciar grandes novedades. Es verdad que el tema está tan codificado que tampoco se presta a demasiadas invenciones, ¿no? Tampoco. Pero el Nazareno sigue la misma composición de Cristo con la cruz a cuestas, con la cabeza un tanto humillada, avanzando con ese carácter de avanzar portando la cruz. Como sabemos, esa imagen del Nazareno fue efímera y desapareció como tantas otras durante la Guerra Civil. Decimos que desapareció porque ahí no hay constancia de que se destruyeran estas imágenes, y tras la Guerra Civil se impone la necesidad de la recuperación de esa iconografía perdida. A la hora de recuperar esas imágenes desaparecidas, los marrajos pues lo tenían bastante fácil, puesto que su escultor de referencia, José Capuz, seguía trabajando y estaba pues en plenitud de facultades. Lo que ocurre es que, como sabemos, Capuz nunca se copiaba a sí mismo, tampoco copiaba, bueno, hablabas antes de San Juan, se puede decir, bueno, ya ha copiado vilmente a una escultura del siglo II, ¿no? Realmente, bueno, eso ya lo hemos explicado otras veces, y hay todavía una historia mucho más conceptual detrás de ese afán por incorporar un referente clásico, ¿no?, a la iconografía de una imagen religiosa como un aval también de calidad escultórica también para la imaginería que estaba tan denostada, ¿no? A Capuz sabemos que se le pidió que se copiara a sí mismo con el caso de la Virgen de la Soledad. Capuz aceptó el encargo y hizo otra cosa totalmente distinta. Y con el Nazareno también empezó el hermano mayor, don Juan Muñoz Delgado, dirigiéndose en términos similares, pero con algo más de prevención, puesto que si bien quería que repitiera todos los cánones de calidad que significaba Capuz, pero la cofradía no había quedado del todo conforme con algunos elementos característicos de Capuz, como incorporar, por ejemplo, la corona de espinas a la propia talla de la cabeza, y le hace hincapié en ese elemento, y a través de la corona de espinas va a ser con lo que, digamos, la excusa para poder controlar un poco el exceso de originalidad que pudiera tener Capuz a la hora de realizar el Nazareno. Estamos viendo la obra denominada Redención, que es un grupo escultórico que había realizado Benlliure para Zamora antes de la guerra, en el que sí que se pueden apreciar esos elementos de innovación que decíamos, pero realmente lo que hace Benlliure es crear un grupo con una escenografía, con una retórica propia de esa escultura decimonónica, podemos decir, porque realmente Benlliure bebe de esa estética de finales del XIX, ¿no?, y apelando pues al sentimentalismo, al romanticismo un poco, con la imagen de la Magdalena rendida en el suelo,
y el cirineo al otro lado, pero donde la cruz de nuevo se convierte en el eje fundamental y en el símbolo en torno al que se agrupan todos los personajes, ¿no? De tal manera que se puede considerar también un poco la imagen de Cristo como un atributo de la cruz, que es lo que sobresale por encima de todo. Como decíamos, Capuz recibe ese encargo y empieza a pensar en la nueva obra del Nazareno, y previamente, bien, decíamos antes, perdón, hablábamos del Nazareno del Paso de Málaga, lo vemos a la izquierda, la imagen destruida, y la imagen de sustitución que elabora Benlliure. En este caso, Benlliure se adapta a las necesidades de una imagen de vestir, no como en el caso del Grupo de la Redención de Zamora, pero con unos cánones estéticos que son absolutamente personales. Desde luego no tienen nada que ver con aquellas imágenes que prácticamente desaparecían bajo todo el aditamento barroco de los elementos que se le añadían, ¿no? De la corona, las potencias, el pelo, los bordados. Ahí vemos a Benlliure orgulloso de su obra en el momento de la presentación, ¿no? Con el Nazareno de Málaga, del que siempre se destaca ese rostro judío, ¿no? Como dicen en Málaga, no tiene nada que ver con esas imágenes más dulcificadas, habituales en la iconografía del Nazareno, pero que también tiene que responder a las necesidades de la función del paso, que en origen era también algo parecido al encuentro y que se había quedado reducido a lo que es hoy en día el momento de la bendición del Nazareno, ¿no? al pueblo de Málaga, y como imagen de vestir. Y como tal aparece pues dirigiendo la mirada desde lo alto del trono al pueblo que contempla su paso. Entre medias, antes del encargo de Cartagena, Capuz realiza el Nazareno denominado del Puente para Cuenca. Es una imagen de talla completa, aquí lo vemos, donde no tiene ningún tipo de cortapisas, o sea, no se parece en nada a la imagen anterior que viene a sustituir y que era pues la típica imagen de vestir. Y vemos los recursos habituales de Capuz de buscar el contraste entre esas carnaciones elaboradas, suaves, con la talla más abrupta, expresionista de las vestiduras, ¿no? Y al final se compone, como era habitual en su obra, toda una composición piramidal, aunque sea solamente con una sola imagen. De tal manera que la base amplia, terrenal, el cuadrado, que es siempre el símbolo de lo terreno, sobre el que se asienta los pasos de Cristo, se va estilizando hacia arriba, hacia el rostro del Nazareno, que culmina en la cruz como ese camino de la salvación. Realmente lo que representa es la voluntad y la voluntad del hombre para imponerse a las adversidades en ese camino de la vida, en esa idea de universalidad que busca siempre Capuz de trascender no solo lo local, sino incluso ya el propio significado religioso para atender a unos valores universales. Vemos también que es una composición bastante frontal, con la cabeza que sigue inclinada, que en el sentido del madero, ese contraste entre la talla vigorosa, abrupta, expresionista de la túnica, donde se dejan ver los golpes de gubia, y las carnaciones más cuidadas. Con el cordón tallado, lógicamente, al igual que el resto de elementos, excepto la cruz y la corona. Bien, pues frente a ese Nazareno de Cuenca o a este otro Nazareno que anteriormente había realizado para Cartagena y que vemos bastante cercano al de Cuenca, obviando que es una imagen de vestir, lógicamente, Capuz realiza su nueva versión de la imagen del Nazareno, que finalmente entrega en el año 45, después de que se tuviera que retrasar precisamente
por las condiciones que le impone las medidas de la corona de espinas que le envían desde Cartagena y que luego él rechaza y busca otra en Madrid. Llega el nazareno a Cartagena, de eso nos hablará ya Alfonso el próximo día, con el cordón tallado y que luego en el año 47 tendrá que retirar. Realmente tampoco tenía mucha justificación que si todos los aditamentos van a ser postizos, podemos decir, pues el presentar el cordón tallado puede entrar en contraposición con la propia idea de la imagen. Bien, aquí lo vemos en el momento inicial. Y finalmente la imagen resultante después de la intervención de Capuz para retirar ese cordón tallado alrededor del cuello. Realmente, si contemplamos en detalle ambas imágenes, podemos observar varias diferencias. Por supuesto, la principal diferencia es la desaparición del cordón. Pero no solo eso, también hay algunas ligeras diferencias en cuanto a la expresión que, bueno, puede llevar a pensar que incluso cuando Capuz se llevó la imagen a Madrid, en realidad volvió otra. Pero bueno, no creo que se llegara hasta ese extremo, aunque sí que Capuz, al darle ese carácter mucho más realista, podemos decir, al rostro del nazareno, adecuó también elementos como algunos de los mechones de la barba, los suavizó un poco de alguna manera para adecuarlo a esa nueva presentación donde aparecía pues todo el cuello sin ese elemento del cordón tallado alrededor, ¿no? ¿Qué es lo que hace al nazareno de Cartagena? ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué es lo que hace al nazareno de Cartagena una imagen novedosa? Bueno, el propio Capuz decía que consideraba que era lo mejor que había hecho hasta el momento para la cofradía. Entonces, cuesta trabajo entender que eso lo dijera de manera sincera, teniendo en cuenta que había realizado el Cristo yacente, que había realizado el descendimiento, ¿no? ¿Por qué considera Capuz, y lo dice sinceramente, que era lo mejor que había realizado hasta el momento? Porque el que Capuz tuviera que hacer una imagen de vestir era una prueba para él de especial dificultad. Ya hemos visto que utiliza precisamente ese contraste en sus imágenes de talla completa entre la talla de las vestiduras y las carnaciones para acrecentar el valor expresionista y muchas veces simbólico de las propias imágenes. De tal manera que por un lado se puede entender el discurso del personaje y por otro lado todo lo que le rodea, que no es otra cosa que las propias vestiduras en talla. Eso se puede apreciar perfectamente en el descendimiento y se podrá apreciar posteriormente en el grupo del Santo Amor, donde realmente las vestiduras están describiendo las emociones de los personajes y su propia personalidad, diferenciando el papel de cada uno, tanto por la talla como por el uso del color, de unas policromías aplicadas directamente sobre la madera, con veladuras y con el uso de la luz sustanciada en el oro. El oro lo venía utilizando Capuz en su escultura policromada con ese valor simbólico y debemos entender toda la obra de Capuz como un continuo, una evolución de un discurso único que él va elaborando a lo largo de los años y donde mejor se puede apreciar eso, lógicamente, es en Cartagena, donde se tiene pues, el mayor conjunto de imágenes religiosas de Capuz. Por tanto, no podía volver a hacer el nazareno que había hecho en el año 31 de ninguna manera. Eso habría sido una involución, habría sido una vuelta atrás en esa redacción del discurso que Capuz va concibiendo. De la misma manera que no repitió en absoluto la imagen de la soledad, que cuando la hizo inicialmente en el año 25, lo único que hizo fue adaptar la imagen antigua con un nuevo rostro, pero que venía a ser esa imagen recogida, reconcentrada, con las manos en oración, y
en el año 43 nos presenta a la Virgen de la Soledad con las manos abiertas, siguiendo el modelo clásico, que era el que él tenía siempre presente, no digamos ya con el San Juan, ese modelo de la escultura antigua, muchas veces anterior a la escultura o a la imaginería, no solamente en la escultura, del arte cristiano, sino la escultura del mundo antiguo, del mundo del Medio Oriente y de la antigua Grecia, ¿no? En ese sentido, la Virgen de la Soledad representa la imagen del orante, que es la imagen del sacerdote, y viene a representar como colofón de la procesión del Santo Entierro, pues el momento en que la Virgen, como sacerdote, hace la ofrenda de ese sacrificio que se ha verificado en el Santo Sepulcro que desfila delante, y es la culminación del momento en el altar, es decir, toda la pasión de Cristo se va describiendo de esa manera. Ahora también con el Nazareno, ¿cómo puede incorporar esos valores de la talla o de la policromía, del oro, con una imagen de vestir? Bueno, pues aprovechando al máximo las escasas posibilidades que le ofrece la imagen de vestir, donde tiene que concentrar toda la expresión en el rostro y en la composición, que luego se va a revestir y se va a completar la escultura con el trabajo de los propios cofrades, con la túnica bordada en oro. Es decir, que ese oro que podría haber incorporado Capuz en la túnica de talla, ¿no?, mediante la aplicación del pan de oro, ya lo aplican los cofrades. Es una suerte de obra colectiva con el bordado de la túnica. Pero, bueno, como sabemos, la túnica antigua del antiguo nazareno se recomponen los motivos bordados, de tal manera que además también me parece a mí que se adaptan mejor a las nuevas proporciones de la imagen del Nazareno, de Capuz. Y concentrando, como decíamos, toda la fuerza de la imagen en la mirada. Por un lado, atendía a los requerimientos de la propia cofradía. La imagen tenía que dirigir su mirada al encuentro de la Virgen, en la madrugada, en la procesión del encuentro. Pero, como sabemos, la procesión del encuentro tiene esa doble naturaleza, ¿no?, de dramatización de teatro en la calle y, posteriormente, del cortejo habitual de la procesión que va discurriendo por todas las calles de Cartagena. Y en ese momento, Cristo, lógicamente, sigue con esa misma actitud, pero es una actitud que nos presenta al Nazareno, que denominábamos antes la imagen del héroe, ¿no?, porque con esos referentes del mundo clásico, Capuz incorpora a la imagen del Nazareno lo que los antiguos llamaban la dignitas como esa capacidad de sobreponerse a la adversidad, ¿no?, la dignidad, ¿no?, en la adversidad. Ese aire de nobleza, lo que decía Winkelmann, que era lo característico de la escultura clásica griega, la noble sencillez y la serena grandeza. Son como dos paradojas unidas, ¿no?, que parece que no es lo habitual en el barroco, desde luego, donde la grandeza pues se acrecienta con la riqueza. Y aquí hablamos de la noble sencillez y serena grandeza que caracterizaba a las obras del mundo clásico, de la escultura clásica antigua, y que es el parámetro que Capuz sigue en la elaboración de su escultura. Esa dignidad del héroe, ¿no?, las dignitas y la virtus, esa continuidad en el trabajo, los trabajos entendidos como la superación de las pruebas sucesivas, ¿no?, que era el habitual esquema de todo el relato mítico de los héroes de la antigüedad, ¿no?, como los trabajos de Hércules. No hay que olvidar que en el Renacimiento se utiliza muchas veces la imagen de Hércules, ¿no?, también como un trasunto pagano de la imagen de Cristo, capaz de sobreponerse a todas las adversidades, incluso a la mayor de todas, que es
vencer a la muerte, ¿no?, en la resurrección. Bien, pues ahí en ese punto encontramos la imagen que va a realizar el año siguiente a entregar el Nazareno de Cartagena, en el 45, en el año 46 entrega su grupo de la resurrección para Málaga. Y de nuevo aparece Cristo portando la cruz, pero ahora hemos vuelto al inicio de la iconografía cristiana, cuando veíamos ese sarcófago del siglo IV, donde la cruz aparecía no como un instrumento de martirio, de padecimiento, sino como un emblema de triunfo, de la misma manera que los emperadores romanos portaban el cetro del imperium o el lábaro de Roma, ¿no?, los atributos del victorioso, y aparece la cruz como elemento de victoria. Por eso ahora vemos aquí en esta imagen del Nazareno cómo no va acompañando el peso de la cruz en ese recorrido, sino que la cruz, esa cruceta que aparece detrás del rostro, se convierte precisamente en el fondo, en el atributo del Nazareno. O sea, es una concepción mucho más humanista. Se supera el símbolo de la cruz para poner todo el foco sobre la imagen del hombre, del héroe que se sobrepone a la adversidad, del Nazareno que se enmarca por esa cruz como un elemento de la próxima victoria sobre la muerte. Vemos que al mismo tiempo funciona perfectamente para los requerimientos que le había planteado la cofradía, de su papel en la dramatización del encuentro. Como ahora ha quedado acrecentado, me parece, de manera admirable, con la nueva imagen de Ruiz Montes, de la Verónica, que lejos de competir o de disputar de alguna manera el protagonismo, la imagen del Nazareno, al contrario, refuerza el papel y el significado de la imagen de capuz. Y decíamos que en esa utilización de la presentación de la imagen del Nazareno como el héroe victorioso, que también se asimila a las entradas triunfales, ¿no?, de los héroes o de los generales romanos en la antigua Roma, o en el propio barroco, cuando se dice que el rey había nacido para brillar entre su corte. Y todo eso se consigue con el aditamento del esorno procesional. Ya hemos hablado, en cuanto a la propia imagen, por supuesto, con el bordado de la túnica, con elementos que no sé si cuando lo diseñó Balbino lo hizo conscientemente, quiero pensar que sí, vamos a decir que sí. Utilizó los elementos de los lirios, ¿no?, que es la flor que se asimila también al símbolo de Cristo, el lirio que crece entre las espinas de la pasión, ¿no?, o como las propias palabras de Cristo en el Evangelio, mirad los lirios del campo, cómo crecen. Bien, pues todos esos elementos aparecen, imagino que Balbino lo pensó, en el diseño de la túnica morada del Nazareno, bordado en oro, ¿no? Pero además la imagen aislada en el trono procesional y mucho más en el trono cartagenero aparece rodeada, envuelta en luz, siguiendo esa premisa del barroco, cuando se decía que el rey debía brillar entre su corte, ¿no?, y aparecer de esa manera triunfal en esos cortejos que celebraban las entradas triunfales de los generales en la ciudad. De tal manera que Cristo, después de representar, la imagen de Cristo, después de representar esa dramatización del encuentro, continúa ese cortejo de manera triunfal por las calles de Cartagena, convirtiendo precisamente en esa suerte de paseo de triunfo del héroe, ¿no?, del drama de la pasión, en lo que en origen era el camino de la Vía Dolorosa.
Y con esta imagen en la que creo que se aprecian precisamente todas esas características que estábamos diciendo de la imagen portentosa del Nazareno de Capuz, pues podemos dar fin a esta tortuosa, que también nos hemos sobrepuesto a todas las adversidades. Hemos seguido el ejemplo del Nazareno de Capuz. Muchas gracias. Creo que el presidente y el hermano mayor van a acercarse y van a tomar la palabra. Creo. Buenas noches. Pero las gracias por vuestra asistencia y ante esta accidentada ponencia, pero creo que ha valido la pena, dado el contenido y lo brillante que ha sido la charla y la ponencia, donde queda bien claro que la imagen de Jesús Nazareno es el epicentro de todos los discursos religiosos, de toda la geografía, y como decía nuestro hermano Ginés otros días, todo gira alrededor de él. Yo quiero darte la enhorabuena, muchas gracias, y quiero que nuestro hermano mayor te obsequie con un detalle, y la verdad que... Muy bien, muchas gracias. Y esto lo hablo nuestro hermano mayor para que cierre. Buenas noches, muchísimas gracias a José Francisco, muchísimas gracias también a Alfonso por esa presentación, y a José Francisco decirle que a mí se me ha hecho corto. Yo digo, bueno, va a decir muchas cosas más de los nazarenos. Hemos visto un abanico importante de figuras de nazarenos, y yo en todas decía, me gusta más nuestro Jesús Nazareno, me gusta más nuestro Jesús Nazareno, porque creo que es un Jesús que, como tú explicabas, triunfante, donde la cruz acompaña a Jesús, y Él está erguido, Él está fuerte, Él sabe a dónde va, sabe qué es lo que le espera, pero sabe que va a triunfar sobre esa cruz. Y yo creo que esa imagen la refleja muy bien Capuz, quizás adelantándose a su época y a los nazarenos de la época, donde quiere hacer una cosa distinta para Cartagena, que luego, como vimos el otro día, le sucede pues una serie de imágenes que él crea para completar, creo que de forma brillante, el Vía Crucis. Con lo cual, bueno, pues agradecerte todas estas sapiencias sobre la figura de Jesús Nazareno. Así que muchísimas gracias, buenas noches a todos y enhorabuena al ponente.